Bienvenidos a la Fundación Vida en Pareja. Una loca aventura creada por Dios. Hoy es domingo, día del Señor, día de venir al encuentro, por eso estamos en este lugar, porque hoy es el día que nos encontramos con el Señor. Y hoy continuamos con nuestra consagración a San José y hoy es el tercer día de este bonito ejercicio. Y hoy también en nuestro año jubilar celebramos el Día de las Comunicaciones Sociales, de los artistas, de los coros, las corales, de las bandas de nuestra arquidiócesis. Y con esa alegría y con esas intenciones, pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, para escuchar el mensaje que el Señor tiene para hoy. Y pidámosle al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, nuestros labios, nuestro corazón, para poder decir como la Santísima Virgen María: he aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Del Santo Evangelio según San Lucas, tomado del capítulo 6, versículos 17, 20 al 26. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los 12. Se paró en una llanura, con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres, y los excluyan, y los insulten, y proscriban su nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten como de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, amor, y ahora pues compartamos un poquito de toda esta riqueza que el Señor nos ha dejado en el corazón, aquí en la profundidad de nuestro ser. El Señor nos da 4 bienaventuranzas, ¿cierto? Pero también nos da 4 ayes. Y es como esas contraposición de los pobres y los ricos, de hambre y saciedad, de llorar, de reír, de perseguidos o de felicitados. Es como esa contraposición que el Señor nos da y nos preguntábamos, venga, ¿qué es lo que a nosotros nos hace felices? ¿Será tener mucho dinero? ¿Será no tener problemas? ¿No tener dificultades? ¿No tener aflicciones? ¿Será pasarla bien? ¿Será eso lo que realmente hace feliz al hombre? Y nos cuestionábamos que no, ¿cierto? Hablábamos y fue un momento muy hermoso para recordar los momentos en que hemos llorado, ¿cierto? Los momentos de dificultad, pero en esos momentos en que de pronto está la circunstancia y que hemos llorado, cómo en medio de ese llanto sale esa alegría o sale el gozo de ver la mano del Señor en medio de nosotros. Nosotros lo experimentamos. Una vez que mi esposo no tenía trabajo y pues todos estábamos en la casa, ¿no? Y preocupados porque pues bueno, ¿quién sostiene aquí la casa? Mágicamente, maravillosamente, inexplicablemente el Señor se encargó de todo, porque siempre hubo pan en nuestra mesa, nunca aguantamos hambre. Y eso a mí me traía una felicidad enorme, inexplicable. Recordábamos que Fabio me decía, quisiera ser como tú, ¿cómo puedes estar tan tranquila en medio de esta dificultad? Porque esa es la idea y el concepto que nos vende el mundo, que cuando hay dificultad tenemos que ponernos tristes, amargados, de mal genio, de mal humor. Eso es lo que nos quiere vender el mundo. Pero viene y dice Jesús, dichosos los pobres porque ellos heredarán el reino de los cielos. Es decir, ¿y qué es ser uno pobre? Aquel que no tiene ideas,
aquel que vive apachurrado, Apocado. aquel que vive triste. No. Nada de eso, por el contrario. El pobre es aquel el que Pobre de pone espíritu. la confianza en el Señor. Que a pesar de las dificultades, siempre estamos confiados de que el Señor, como dice el pasaje, levantó su mirada sobre aquellos a los cuales les estaba diciendo que iban a pasar por una situación. ¿Qué nos pasó a nosotros o a la mayoría de ustedes en el noviazgo? No hay ninguna dificultad, no vemos dificultades. Si las vemos, las arreglamos rápido, las solucionamos porque estamos hinchados de amor y de entrega con el noviazgo. Pero los que tenemos la oportunidad de recibir el sacramento del matrimonio, nos acercamos a esa bonita celebración eucarística y allí nos cambian, allí hay la voz del Señor nuevamente. Nos mira a los ojos a través del sacerdote y nos dice, ustedes están dispuestos también a sufrir, a ser capaces de tolerar la enfermedad, la escasez. Crisis, la escasez, pero por el contrario, en cualquier momento de dificultad, nosotros no nos vaciamos en el Señor. No somos esos pobres de espíritu, sino por el contrario. Voy a dejar al lado mi matrimonio, voy a acabar con esto. O sea, al sufrimiento le tenemos miedo y a sabiendas que cuando salimos de la crisis lo que hay es alegría. Y lo que tenemos ganado y nos promete el Señor es el reino de los cielos. O sea, imagínense, miren el caso de nosotros, que tanta dificultad que tuvimos, que pasamos en nuestra vida por mi indisciplina, por estar tan alejado de las cosas de Dios, por dejarme redondear y atrapar del mundo. ¿Cuánto sufrimiento hubo? Pero mira hoy la alegría que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque siempre esta mujer confió de que Jesús tenía la mirada puesta en nosotros. Y hoy en día, pues, tratamos y estamos completamente seguros que somos felices, pero aún tenemos una felicidad más grande, que es la que nos espera en el cielo, porque podemos decir sí pudimos con este compromiso a pesar de las dificultades. Y yo también quiero contarles, no solo recordábamos el momento en que mi esposo estuvo sin trabajo y no había ese ingreso económico, también quiero contarles la vez que Fabio tuvo la oportunidad de estar hospitalizado por 15 días. Y en ese momento él era el fuerte, el que era el enfermo era el fuerte. Yo llegaba a la clínica y lo encontraba con una risa de oreja a oreja. Me decía, ya vino Jesús a visitarme, ya vino el Padre, estuvimos hablando, estuve hablando con este enfermo. Y yo llegaba apocada, triste, porque pues lo tenía allá y no lo tenía en la casa, ¿cierto? Y me apocaba porque el médico decía, bueno, el medicamento no duró, vamos a tener que ir a cirugía y así sucesivamente. Pero él era con una alegría que yo un día le dije, ve, ¿y es que te quieres quedar acá en la clínica? Yo te veo tan contento que te quieres quedar en la clínica. Entonces, esta palabra nos llevó a recordar esas bienaventuranzas, esas promesas, porque una bienaventuranza es lo que el Señor promete, da, regala, y esos hay. Entonces, no se nos olvide, hogares, parejitas, que después de que llueve sale el sol, después de la tempestad viene la calma. Sí se puede reír. Sí se puede reír en medio del llanto o después del llanto, porque el Señor está ahí para ayudarnos. Y a veces nosotros, por tantas dificultades que se nos presentan, decimos ya no más, esto no va más, ¿cierto? Ponemos un fin a veces con la vida. ¿Por qué lo de la eutanasia? Porque no abrazamos el sufrimiento, porque no esperamos a esa bendición que está ahí a la puerta. Porque no recordamos que después de llorar vamos a reír. Es una promesa del Señor. Le tenemos miedo poder llegar a que el Señor haga el milagro en nosotros. Y para que el Señor haga el milagro tenemos que vivir una crisis, sea la que sea, porque no podemos vivir y con el concepto de que este caminar del Señor es solo alegrías. Porque también en la alegría Él también nos llama, por eso dice, ay de aquellos que solo alegría, y así tampoco es la vida. El caminar del Señor es también aceptar el llamado, cargar la cruz. Él nos dice, con amor, como lo hizo Él. Él sabía el sufrimiento que iba a tener, pero sabía lo que venía después de ese sufrimiento. De ese sufrimiento que era la gran dicha y la gran alegría de poder vencer la muerte. Y así es, mis hermanos. Y hay una tareita. ¿Cuál es esa tarea? Hoy en la Santa Eucaristía vamos a orar confiados, abandonemos la circunstancia difícil que tenemos como pareja quizás o la necesidad. Confiémosla en las manos del Señor, hagamos eso en la Eucaristía.
Y los que no tenemos la dificultad, demos gracias por esa risa, por esos momentos, por esas bienaventuranzas de las que estamos viviendo y pasando. Y démosle gracias también al Señor. Hoy hagamos esa tareita en la Eucaristía. Y en este momento pidámosle al Señor que nos ayude, que nos fortalezca, que nos recuerde siempre que en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, Él está mirándonos como miró a sus discípulos. Él está regalándonos esa bienaventuranza. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y harás por todos y cada uno de los hogares y de los matrimonios que escuchan esta reflexión, que cogen la palabra y dejan que la palabra se haga vida en cada uno de sus familias. Amén. Amén. Y mis queridas parejas, no importa la situación por la que usted esté pasando en este momento, por más que sienta que no puede salir de esto, por más que sienta que solo en su vida es llanto, sufrimiento, tristeza, amargura, mis queridas parejas, yo les quiero decir que después viene la risa, viene la alegría. ¿Por qué? Porque es que nosotros y ustedes deben de tener claro que el matrimonio no solo vale la pena, vale la vida. Disfrutemos esta aventura que Dios hizo para los dos. Y las dudas una por una resolvamos con nuestro amor. Uno para el otro con el corazón. En las diferencias habrá solución. Armonía en casa, que reine el amor y que la unidad sea nuestra pasión. Vida en pareja, una loca aventura creada por Dios.